la vida de las menstruaciones, el día que no venga o que no presente una menstruación, entra en pánico. ¿Sí? Entonces, primero las manifestaciones en la mujer tempranas. En el hombre, si empieza a dejar de tener erecciones, primero no comenta nada y empieza a autosugestionarse. No, pues lo más seguro es que ya me aburrí, es el mismo sándwich, el mismo jabón del refrigerador, pues ya no se antoja, pues ando muy cansado, tengo mucho trabajo. Nuestra cultura así es. La bronca empieza a tomar pastillitas para cumplir. La bronca es que el rato ni con pastillita hay una buena función. Entonces, precisamente, en el hombre se detecta en una forma más tardía por que las manifestaciones no son tan claras como en la mujer. Y alcanza dimensiones más grandes. Vámonos, por favor, a la primera tabla. Entonces, esta es la situación. ¿Cuáles son las indicaciones de terapia en pacientes con prolactinomas? Uno, como el caso del que está presentándose en el artículo, cuando hay macroadenomas. ¿Sí? O cuando ya se ha detectado un microadenoma que empieza a crecer. Esa es otra de las causas para iniciar tratamiento. Cuando se está buscando embarazo y hay infertilidad, ¿sí? Para la corrección de la infertilidad. Cuando hay galactorrea y es una galactorrea abundante, bueno, pues ahí sí. Ginecomastia en el hombre. Cuando hay deficiencia de andrógenos, cuando se quieren restablecer las menstruaciones o cuando hay alguna otra manifestación como acné e hirsutismo, se trata la hiperprolactinemia y el prolactinoma. Entonces, estas son las principales indicaciones. Muchas de las veces se empieza a estudiar como un síndrome de infertilidad en una pareja estéril que está buscando embarazarse. Entonces, esta es una de las causas y se tiene que buscar intencionadamente niveles séricos de prolactina en fertilidad. ¿Ok? Bien, vámonos a la primera figura. Esta es la imagen donde está la flecha. Ahí está el grande, el macroadenoma terrible y tremendo antes del tratamiento. Enorme. Los dolores de cabeza por un problema hipofisario son cefalías muy especiales, son cefalías muy específicas. El paciente la siente en medio de la cara. Se señala el paciente generalmente el dolor de cabeza hacia el ceño a nivel a la altura de la nariz, por detrás de la nariz, la refiere profunda la cefalea en este punto, así. Y muy profunda, o sea, no la siente superficial, la siente profunda. Puede haber dolor ocular, entonces por lo general es una cefalea mediofacial. En la primera imagen se ve entonces cómo se encuentra muy alargada la hipófisis y cómo
captura el gadolinio en la resonancia. Y la de abajo es la imagen después de tratamiento. Vámonos a la siguiente figura, Lalito, por favor. Este es el estudio de campimetría visual. Así es como se miden los campos visuales. Lo oscuro son las zonas donde no se aprecia campo visual, donde no se ve. Entonces, si ustedes se fijan, las partes oscuras están hacia afuera y el paciente nada más ve hacia el centro. Esta es una campimetría clásica de una hemianopsia bitemporal. Así es como se denomina. Hemianopsia bitemporal. Solamente las zonas nasales son las que, con las que está viendo, y ese es el síndrome quiasmático, la hemianopsia bitemporal. Ve hacia adentro, pero no ve los campos externos. Ese es un síndrome quiasmático en el paciente sin tratamiento. Abajo es posterior la recuperación después de disminuir el tamaño del tumor. ¿Sí? Ahora sí, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento, al igual que la acromegalia, vámonos a la tabla 2, por favor, Lalito, hacia... Ajá. Se considera iniciar, igual que en la acromegalia, primero con tratamiento farmacológico para disminuir de tamaño el tumor y la vascularidad para que la cirugía pueda tener más éxito. Un macroadenoma prácticamente se va a manejar en forma quirúrgica, a menos que el riesgo-beneficio sea mucho mayor o el paciente no quiera. Los fármacos que utilizamos para la hiperprolactinemia son principalmente estos dos, bromocriptina y cabergolina. La bromocriptina es un medicamento de acción corta, mucho más económico que la cabergolina. Solamente que sus efectos, al ser de acción corta, requiere dosis muy frecuentes. Y los efectos secundarios que conlleva lo hacen a veces que no se pueda tolerar. Bromocriptina, nombre comercial, Parlodel, viene en tabletas de 0.625. Se inicia con 2 tabletas diarias y de ahí se va incrementando para ver la tolerancia y la respuesta bioquímica hasta 10 miligramos. Claro que generalmente no se llega a tanto, pero se puede dejar en 4 tabletas al día, 2.5 miligramos por día. Parlodel. Entonces se utiliza diario. La cabergolina, que es mucho más costosa, pero es mucho más cómoda su posología, viene en tabletas de 0.25 miligramos, pero se dan dosis semanales. De 1 a 2 tabletas por semana, puede llegar hasta un total de 6 tabletas por semana, 8 tabletas por semana, según los niveles
de prolactina. En el caso que nos ocupa, este paciente que traía arriba de 600 microgramos, pues podría empezarse, si es bromocriptina, llevar a una dosis entre 2.5 hasta 5 miligramos por día de bromocriptina inicial, posteriormente se disminuye, o de cabergolina, dejar en 1 miligramo por semana, empezar con esa dosis, que vendría siendo 4 tabletas por semana. Hasta que el valor caiga de prolactina a valores normales. Los efectos secundarios de ambas drogas, les digo, pero son más comunes en la bromocriptina por las dosis más frecuentes, son náusea, cefalea y puede haber mareos, vértigo, mareos, constipación nasal. Puede haber hipotensión postural, o sea, con los cambios de posición hay alteraciones de la presión. ¿Por qué? Pues porque es un exceso de dopamina. De menor dado, menores efectos secundarios más infrecuentes son ansiedad, depresión, fatiga e intolerancia al alcohol. Más raros, la psicosis o vasospasmos sensibles al frío, una especie de fenómeno de Raynaud que se puede llegar a presentar, y mucho más raros todavía anormalidades en las válvulas cardíacas. ¿Sí? Entonces se va manifestando, se van dando los medicamentos en forma progresiva hacia arriba y se va midiendo, ya sea mensualmente o cada 4 o 6 semanas, los niveles séricos de prolactina. Y el paciente va viendo la respuesta clínica, la mujer va viendo que se van volviendo a presentar las menstruaciones, el paciente empieza a mejorar su apetito sexual, empieza a tener erecciones, empieza a tener mejor respuesta. ¿Qué debemos de cuidar aquí? Pues en la mujer principalmente, el que nos embarace, porque el embarazo va a incrementar la masa de lactotropos. Entonces, si la mujer está en estado fértil, en una edad fértil, le baja la prolactina, va a empezar a ovular, va a aumentar la libido y entonces se corre el riesgo de un embarazo que nos puede complicar todo, porque tendríamos que quitar el medicamento y entonces el tumor puede encontrar o puede aumentar rápidamente de dimensiones. Entonces hay que pedirle a la mujer, principalmente, que no tenga relaciones sexuales sin anticonceptivos, que vendrían siendo los anticonceptivos de barrera, que utilicen preservativos o diafragma vaginal, o los dos, para evitar un embarazo. ¿Sí? Entonces hay que pedirle siempre eso. Tienen que cuidar el no embarazarse, hasta estar seguros que el tumor se retiró. Bien, vámonos a la siguiente tabla, Lalo. ¿Cuáles son las indicaciones para la intervención quirúrgica en los pacientes con prolactinomas? Bueno, cuando el tumor incrementa sus dimensiones a pesar de una terapia médica óptima.
¿sí? Cuando hay daño hipofisario, cuando hay intolerancia a los agonistas dopaminérgicos, la cabergolina y la bromocriptina, cuando es un macroadenoma resistente a los agonistas dopaminérgicos, porque los hay, no son frecuentes, pero los hay. Cuando es un microadenoma resistente a este mismo tratamiento en mujeres que están buscando fertilidad, si no hay una ovulación adecuada. Cuando hay datos de compresión quiasmática persistente, a pesar de una terapia médica óptima. Cuando sea un prolactinoma persistente, ¿sí? Que médicamente no responde y que es de características quísticas. Y cuando hay alguna condición psiquiátrica donde están contraindicados los agonistas dopaminérgicos. Paciente que tenga alguna psicosis, alguna enfermedad bipolar, esquizofrenia, pues es preferible llevarlos a un tratamiento quirúrgico. Y el abordaje quirúrgico va a ser exactamente el mismo que el de la acromegalia. Va a ser vía nasal transesfenoidal para la resección del tumor. Mejor respuesta será cuando se aplique primero la terapia farmacológica para intentar reducir el volumen y la vascularidad del tumor. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahorita? Doctor, la cabergolina, ¿en qué presentación la vamos a encontrar? Viene en frascos de 4 tabletas de 0.25 miligramos. El nombre comercial es el Dostinex. Gracias, doctor. Cuesta alrededor de, déjenme ver si recuerdo, entre 800 y 1,000 pesos. Anteriormente era difícil conseguir, ahora es más frecuente. Prácticamente el Parlodel, la bromocriptina, ha caído más en desuso, porque es mucho más cómodo dar o tomar 1 o 2 tabletas por semana a tomar 4 tabletas diarias. Y la disminución de los efectos secundarios. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay algún rango de edad en específico en el que se presente más un prolactinoma? No hay un rango, no hay un pico de edad. No hay un pico de edad, aunque generalmente es más frecuente entre 35 a 55 años. Aquí el problema, Memo, es las mujeres que están en el periodo periclimatérico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pueden pensar, bueno, ya me llegó la menopausia. Entonces, siempre en una mujer que esté en el periodo periclimatérico,
pidan, soliciten perfil ginecológico ovárico, o sea, detección de estrógenos, progesterona, gonadotrofinas, hipofisarias y niveles de prolactina. Siempre. Pero a ver si no estamos ante una hiperprolactinemia, que no sea, puede tener 52 años, 51 años y tener alteraciones menstruales por prolactina, no tanto por la menopausia, aunque esté en el periodo periclimatérico. ¿Sí? Si acaso esa es la principal recomendación. Siempre en una mujer en periodo climatérico pidan el perfil hormonal incluyendo prolactina. No lo den por sentado, porque ese es un terrible error. Pero sí me ha tocado ver pacientes, claro que encuentran mayores dimensiones. Tuve una paciente que a los 72 años tenía el problema del adenoma y llegó a presentar un macroadenoma que provocó disminución también de la producción de ACTH y de TSH. Entonces, además de eso, tenía hipotiroidismo y tenía insuficiencia adrenal por compresión de las otras células hipofisarias, que fue mejorando con el uso del medicamento cuando se redujo el tamaño del tumor. Pero tuvimos que sustituir las otras dos y dar el tratamiento con cabergolina. Y después de la terapia farmacológica se extrae el tumor, como habíamos dicho en las clases anteriores, por ejemplo, en los tumores que vimos ayer. Sí, todos se abordan de la misma manera. Todos los tumores hipofisarios se van a abordar vía lámina cribosa, vía nasal. Con el mismo riesgo de que puedan dejar problemas locales, ¿sí? Problemas locales como una fístula de líquido cefalorraquídeo nasal, hemorragia, infecciones, que pueden ser las complicaciones locales. Puede haber deficiencia hipofisaria, un panhipopituitarismo o un hipopituitarismo, diabetes insípida posterior a la cirugía. O bien, puede haber recurrencia del tumor, del prolactinoma, sobre todo si cuando son macroprolactinomas. ¿Ok? Son los mismos riesgos que en acromegalia, los mismos riesgos que vamos a ver en un tumor productor de ACTH, una enfermedad de Cushing, exactamente igual. ¿Ok? Ahora, si hay recidiva, si hay recurrencia, se puede dar, siguiendo el esquema de la acromegalia, ¿se acuerdan del flujograma? Si hay recurrencia o persistencia del tumor después de la cirugía, se puede volver a dar tratamiento farmacológico para ver si disminuye o reduce y ya con eso se queda y se controla. O bien se da nuevamente tratamiento farmacológico y posteriormente se puede intentar una segunda cirugía. Si aún a pesar de eso hay persistencia, entonces se puede pensar en llevar al paciente a una terapia de ablación con radioterapia. Exactamente igual que con la acromegalia. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí, Salomón? Doc. Sí. Y caso completamente contrario a lo de la menopausia, ¿se puede presentar en adolescentes? Sí, puede ser a cualquier edad, ¿eh? Esto no es propiamente si acaso te digo que es un poquito más frecuente entre 35, 30 a 50 y tantos años de edad, 52, 55 años de edad.
pero se puede presentar a cualquier edad, ¿eh? Doctor, ¿durante cuánto tiempo estaríamos haciendo uso del tratamiento farmacológico? Por el hecho de que, bueno, creo que leí más o menos que si los pacientes terminan o interrumpen el tratamiento, puede haber una reexpansión del tumor. Claro. Más o menos cuánto es el tiempo o cuál es el procedimiento. El tiempo lo va a dar el tamaño del tumor, la respuesta bioquímica y el paciente. Hay pacientes que no quieren cirugía, aunque sean macroadenomas. Entonces, ¿cómo te lo vas a ir llevando con el control bioquímico? Nunca hay que quitar de súbito el medicamento. Hay que irlo disminuyendo. ¿Sí? Cuando llega a valores normales o por debajo de lo normal, entonces hay que empezar. Si estaba con 4 tabletas por semana, pues bajarle a 2 o a 3 e ir disminuyendo progresivamente cada mes y medio, más o menos, cada mes y medio, cada 2 meses, ir disminuyendo la dosis para ver si no se va elevando los niveles de prolactina. Y una vez que ya estemos con dosis mucho más bajas de 1 tableta por semana, entonces ya ir dejando 1 tableta cada 2 semanas para ver si no hay incremento en la producción de la prolactina antes de retirarlo definitivamente. Y una vez retirado, sigues midiendo los niveles de prolactina alrededor de cada 4 a 6 semanas para ver que la respuesta permanezca. Pero que generalmente hay la reexpansión y el incremento de la hormona si hay un cese súbito del fármaco. Ahora, hay tumores que no son productores de prolactina y que van a bloquear y que van a producir hiperprolactinemia, ¿eh? Y eso los va a hacer que no sean respondedores. ¿Como cuáles? Hay tumores de la eminencia media, hay hernias de aracnoides, aracnoidoceles, que bloquean el tallo infundibular y entonces bloquean el paso o la secreción de dopamina hacia la hipófisis anterior y entonces la manifestación va a ser hiperprolactinemia sin ser un tumor productor de prolactina. Sí, hay que tomar eso también en cuenta. Hay tumores a veces no funcionantes o tumores de supracelares que bloquean el pase de la dopamina y van a producir hiperprolactinemia. Y nos vamos con la finta de que es un tumor hipofisario. Aguas. Aguas, aguas, aguas. Y aquí cabría el macroadenoma resistente a los agonistas de dopamina. Sí, porque el tumor persiste, se bloquea, hay buena respuesta de la prolactina porque se disminuye la producción de prolactina, pero el tumor no se va a ver afectado porque no es un tumor del lactotropo. Entonces es algo lógico. ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes? ¿Queda eso claro? Muy bien. Entonces vamos a ver, yo voy a hablar con el director a ver qué onda. De perdida, que les pongan la segunda dosis de la vacuna a ustedes, que se pueden vacunar ahorita en lo que vamos a la clase. ¿Ok? Entonces les mando otro artículo el día de mañana. Con eso terminamos lo que es prolactinoma y empezamos a ver. Lean, por favor, tiroides. Empiecen a ver tiroides, anatomía, fisiología, y les mando un artículo de hipofisitis y alteración de el hipopituitarismo.
para terminar con lo que es hipófisis, porque vamos a ver TSH y ACTH, lo vamos a ver con tiroides y suprarrenales. Y gonadotrofinas lo vamos a ver con gónadas, en sus áreas. Sí. Muchas gracias, jóvenes. Dios los bendiga. Cuídense.